Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Hermanos y Misterios. Mi nombre es Axel, estamos muy emocionados de llegar a nuestro tercer capítulo. Como siempre, me acompaña mi hermana Gretel. ¿Cómo va todo, Gretel? ¿Lista para el misterio de hoy? Sí, listísima. Muy emocionada por las historias que traemos para el día de hoy y que pues será la continuación del capítulo anterior, ¿verdad? Donde vamos a ampliar un poco más acerca de la experiencia que contamos. ¿Cómo te Sí, sentiste? sí, la verdad es que bastante feliz. Antes de empezar con las historias, le quisiera agradecer, ¿verdad? A todas las personas que nos han hecho llegar sus bonitos comentarios, que nos han dado sus likes, que están viendo nuestro contenido, no solo, ¿verdad? En la plataforma, en YouTube, sino que también en Spotify. En la descripción de este video pueden encontrar el link. Muchas veces es más fácil, ¿verdad? Escuchar la historia, a pesar de que ahí está el video también, a veces es mucho más fácil escuchar la historia, entonces motivarlos a escucharnos ya sea en YouTube, en Spotify, que se suscriban, que nos den sus likes, que nos comenten, que nos escriban a nuestro correo. Aquí abajo va a aparecer el correo para que nos puedan contactar. Y de hecho, Gretel, para hoy nuestra primera historia es una historia que hemos recibido por correo electrónico, ¿verdad? Entonces, muy felices por incorporar también ya las historias de las personas que nos están escribiendo y que se están poniendo en contacto con nosotros. ¿Qué te parece? Qué excelente. Sí, hemos tenido pues bastantes correos, bastantes historias y qué emoción que podemos traer la historia de una de las personas que nos siguen aquí a nosotros para pues compartirla con todas las personas, ¿verdad? Está muy interesante todas las historias que nos están compartiendo. Nos hace sentir tan comprendidos, así me siento yo, la verdad. Sí, la verdad es que es muy bonito, ¿verdad? Sentir ese apoyo. Hemos recibido mensajes de muchas personas de Guatemala, de Centroamérica, de Sudamérica también, ¿verdad? De Colombia. Un saludo muy Ujú. especial a las personas que nos miran por Sudamérica. Entonces, empecemos, ¿verdad? Con la primera historia. Yo voy a empezar con la primera historia de hoy, que es de uno de nuevo, ¿verdad? Las personas que nos escribieron, uno de los suscriptores con nombre Ricardo, y la historia se llama Las monedas. Muy bien, entonces, Ricardo nos cuenta, y para que nos situemos bien en la línea del tiempo, esta historia se desarrolla un poco después del 2021. Recordemos lo que pasó en el 2020, que muchas personas, ¿verdad? Estuvimos en nuestras casas, teletrabajo, estudiando, compartimos más tiempo de lo habitual. Y ya en el 2021, cuando empezaron, ¿verdad? Ya a haber un poco más de apertura, de medidas para poder conocer, ¿verdad? Ya se conocía mejor qué es lo que estaba sucediendo. Empezamos a tener un poco más de contacto, un poco más de reuniones, ¿verdad? Empezamos a tener ya reuniones nuevamente presenciales, siempre con las medidas de seguridad, de portar la mascarilla, de tener esa distancia social. Así que en ese momento de la historia se desarrolla lo que nos cuenta Ricardo. Esto pasó en la ciudad de Guatemala. También para dar un poco de contexto, y no es exclusivo, ¿verdad? De la ciudad de Guatemala. Todas las ciudades han crecido muchísimo, ¿verdad? Y cada vez hay más personas viviendo en las ciudades. La ciudad de Guatemala no es la excepción. Casi 3 millones de personas en la ciudad actualmente. Y los edificios de apartamentos han tenido un boom durante los últimos 5 años, ¿verdad? Definitivamente cada vez hay más. Hay unas zonas de la ciudad donde hay más edificios, y en esa zona específicamente vivía Ricardo. Justo, ¿verdad? Le entregan el apartamento cuando acaba de empezar este fenómeno en el 2020. Pasa todo ese tiempo ahí, y justo en el 2021 hay la primera reunión de vecinos después de este confinamiento que tuvimos. Entonces,
tienen la reunión de vecinos donde se tocan todos los puntos, ¿verdad?, de importancia de un edificio, las cuentas, algunas medidas nuevas y al final de la reunión siempre dejan un espacio abierto para que pues, se traigan dudas, comentarios, quejas en algunos casos. Y en esta reunión, en la primera reunión que tuvieron, pues un vecino levanta la mano del edificio y dice que quiere mencionar algo que le llama mucho la atención, que no sabe por qué está sucediendo, ¿verdad? Que él siempre en la noche, tipo 1, 2 de la mañana, escucha que en el apartamento de arriba dejan caer monedas. Y que le llama mucho la atención qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con esto, si están jugando a esa hora. Realmente no es algo que le moleste muchísimo, pero pues sí es algo que le llama la atención. Levanta la mano el vecino de arriba de esta persona y dice de que pues no es él, ¿verdad? No es él quien deja caer monedas y que a él le ha llamado la atención de que arriba de él también dejan caer monedas. Y les llama mucho la atención, empiezan a levantar la mano todos los vecinos e increíblemente la mayoría de vecinos han escuchado esto durante la madrugada, han escuchado que caen monedas, no saben si son llaves, si son monedas, pero pues no es algo que les llame mucho la atención o les quite el sueño. Sin embargo, dejan ya ¿verdad? Esa idea ahí y tienen que terminar la reunión porque ya es demasiado tarde y tienen una reunión de seguimiento 15 días después. Este es el tiempo en el que Ricardo empieza a ponerle un poco más de atención y sí, efectivamente, entre 1 y 3 de la mañana, ¿verdad? En la madrugada, cuando ya está todo mucho más silencio, cuando realmente todos duermen, escucha que en el apartamento de arriba dejan caer monedas, pero no es una moneda, es un puño de monedas que caen y pues le llama la atención este fenómeno. Él no le había puesto atención y bueno, llega la siguiente reunión con los vecinos, los siguientes 15 días, ¿verdad? Siguen, ¿verdad? Con los temas importantes, nuevamente llegan a al área, ¿verdad? Al punto donde tocan todos los puntos varios y de nuevo, ¿verdad? Una persona dice, miren, yo quiero mencionar, no sé si es a raíz del comentario que hicimos, si se ha vuelto una broma, pero yo he empezado a escuchar con mayor frecuencia las monedas caer arriba de mi apartamento y bueno, todos los vecinos indican que sí, que se están escuchando con mayor frecuencia, que son como que dejaran caer 3, 4 monedas todas las noches y todos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Un poco incrédulos, otros un poco molestos de que pues no es algo que sea agradable, ¿verdad? Que probablemente no le quita a uno el sueño, pero que sí se escucha eso. De pronto hay un vecino que levanta la mano y dice que él quiere comentar y que probablemente, ¿verdad? Él tiene la explicación de por qué esto está sucediendo en el edificio. Todos se quedan, ¿verdad?, asombrados y él dice que ha vivido muchos años en ese sector antes, ¿verdad? Recordemos, las ciudades han empezado a crecer y ahí no había nada, ¿verdad? No había nada. Sin embargo, cuando la ciudad creció y construyeron este edificio, él se recuerda, ¿verdad? Él siempre ha vivido por este sector, de que algo sucedió en esa área, en ese edificio, en esa construcción. Él recuerda de que llegaron bomberos, llegaron policías, llegó el Ministerio Público, de que aparentemente hubo un accidente mientras se estaba haciendo la construcción del edificio y esto lastimosamente es algo que pasa con cierta frecuencia. Son edificios de 15, 18, 20 niveles y que muchas veces hay accidentes y las empresas algunas veces, ¿verdad? No hacen públicas estas noticias, no se le da la cobertura y que él sabe que ahí algo pasó. Él no sabe, ¿verdad? Si fallecieron personas, no sabe específicamente qué fue lo que pasó, pero porque ha llegado el Ministerio Público, muy probablemente sí.
y que él sabe de que la construcción tomó más tiempo de lo normal, a lo cual Ricardo se recuerda que sí, ¿verdad? De que la entrega del edificio estaba para una fecha, se tomó mucho más tiempo y que después lo entregaron. El vecino, ¿verdad? Este vecino que ha vivido mucho tiempo por el sector dice de que esto efectivamente fue por ese accidente que sucedió y que eran empleados de la constructora los que muy probablemente ahí quedaron, y que creen que eso es lo que sucedió. Todos, ¿verdad? Tuvieron un escalofrío y dijeron, bueno, probablemente no hay, tal vez es una historia que esta persona se está inventando, y se terminó la reunión. Nos cuenta Ricardo de que esto sigue sucediendo al día de hoy, de que con cierta frecuencia se escuchan las monedas en todos los niveles del edificio. No es algo que les quite el sueño, pero sí llama mucho la atención que caen monedas en todos los apartamentos. Una historia que llama mucho la atención porque sabemos, ¿verdad?, de que en nuestros países cada vez hay más edificios de apartamentos, hay muchas cosas que suceden, sabemos de que hay definitivamente ruidos comunes, ¿verdad?, en los edificios, pero que esto le pase a todos los vecinos o a la gran mayoría de los vecinos en este edificio llama mucho la atención. Gracias, Ricardo. No sé qué te parece, Gretel, esta primera historia. ¿Qué te pareció? Wow, qué increíble, qué increíble. Sí, porque yo he escuchado, ¿verdad? Que en algunas ocasiones dicen que cuando se escuchan ruidos, que ruido de las tuberías, etcétera, ¿verdad? Pero que se escuchen monedas y que todos piensen, ah, pareciera que es el vecino de arriba, ¿verdad? Ah, sí, hay fenómenos que no se pueden explicar. Sabes que ahorita que contabas la historia de Ricardo, no te voy a decir que algo igual pasó, algo similar, ¿verdad? Que a veces uno con los vecinos no se comenta, uno es vecino, pero no se platica tanto, no este tipo de cosas. En la colonia donde vivo, en una ocasión se fue la energía eléctrica como 8 horas, se fue desde el día y era la noche y no venía la energía eléctrica y había mucho calor. Y entonces, pues nos salimos a la puerta y habían ahí más vecinos y nos juntamos un buen grupo de vecinos y que ya era ya muy noche y no venía la energía eléctrica. Y en algún momento un vecino le dijo a otro, mire, ¿y usted, sus hijos a qué hora se duermen o qué? Ah? ¿Y por qué? Porque tipo 1 o 2 de la mañana se oye que están jugando cinco, le dijo. Así, sí, y Wow. fíjese que a veces los botan en las gradas de atrás, porque en la parte de atrás de estas casas están las gradas para el segundo nivel. Y le dijo, no, mis niños se duermen temprano. Yo creí de que eran sus niños. No. Se escucha como unas canicas, ¿no? Que caen, pero no caen hasta abajo, ¿verdad? Sino que caen como dos, tres y se queda callado. Y todos los vecinos así como, wow. Y ellos decían, no es su casa, no es su casa, no es su casa. Y son cosas que a veces uno no se comenta y que pasan, ¿verdad? Y que a veces uno piensa es el vecino de la par, ¿verdad? En este caso era el vecino de arriba y no, ¿verdad? Y luego ya a varios les sucedía eso, qué cosas tan inexplicables, ¿no? Qué No misterio. era, sí, claro, no era nadie, pero todos lo escuchaban y sonido muy particular, ¿verdad? Que uno sabe cuando le dejan Ujú. caer monedas, cuando cae cualquier cosa, ¿verdad? Siempre se escucha pasos también, pero este era un sonido muy particular. Gracias, Ricardo, por tu historia. Ahora creo que podemos pasar, ¿verdad? Hemos recibido muchísimas comentarios, muchísimos mensajes, muchísimas preguntas también Ujú. sobre la historia que contamos el capítulo anterior, el episodio número 2 sobre la casa donde nosotros crecimos, ¿verdad? Creo que cuando uno escucha la historia quiere saber más, quiere que le cuenten las historias que pasaron ahí. Hay muchísimas historias para este capítulo. Hemos escogido 5 historias que son bien particulares, bien emblemáticas de lo que sucedió en esa casa. Vamos a intentar, ¿verdad? Poder transmitir en un corto tiempo, porque pudiéramos contar las historias por muchísimo, ¿verdad? Tiempo y con mucho lujo de detalles. Entonces,
vamos a intentar contar las historias cortas para poderles compartir esto y para así, ¿verdad? Darle seguimiento a los muchos mensajes que recibimos de querer saber más sobre esta casa en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Entonces, creo que esto lo podemos nombrar, ¿verdad? Estas historias las podemos nombrar como la segunda parte, la continuación de la casa que nosotros en donde crecimos, ¿verdad? Entonces, sé que tú tienes una primera historia, Gretel, que quisieras contar, dándole seguimiento, ¿verdad? A lo que nosotros platicamos la semana pasada. Sí, claro. Pues esta historia se llama La Facultad. Después de que pues mi mamá dijo yo vi ese hombre, ¿verdad? Este era el que estaba en la puerta de mi habitación y eso, bueno, la habitación se limpió, se volvió a cerrar, no nos compartió la fotografía ni nada, solo así quedó. Y a veces veía yo como que pasaba una sombra como demasiado rápido, estás viendo hacia un lado y como que sentís, creo que vi pasar algo. Ajá. Y veía, pero qué raro, ¿verdad? Y caminaba, no hay nadie. Luego otra vez. Recuerdo que un día estaba pues como que doblando ropa y en eso vi pasar como de una habitación hacia el baño. Y entonces ya no era una sombra, sino que vi a una persona, era un hombre de tez bastante blanca, vestido con traje formal negro. Y recuerdo que le vi esta parte del brazo, y así blanco y con vellitos, o sea, le vi cada vez esos detalles, pero fue bastante rápido, lo vi pasar, y lo primero que uno piensa es, se metió alguien, ¿verdad? Y fui a ver, y no había nadie. Ay, qué raro, qué cosa tan extraña. Y pues después se fue haciendo como un poco más frecuente eso, ¿verdad? Que de repente veía pasar así al hombre, de repente a veces que alguien iba a cerrar una puerta o algo así, como que atrás pasaba, pero bastante rápido, eran cosas de segundos. Entonces, pues empecé a contar, ¿verdad? Fíjate que yo estoy viendo a alguien, me daba cierta pena decirle a mi mamá, ¿verdad? De que mi mamá tal, porque podría que ella creer que tal vez yo estaba sugestionada del evento que a ella le había ocurrido. Y, y pues sentía, ay, este hombre, o sea, ya lo veo, no siempre, es decir, muchas veces era sombra, pero sí, a veces ya veo, así como uno ve a todos, lo veía pasar. Entonces, pues te comenté a vos, yo veo pasar a alguien, pero no sé quién es, no es una persona que yo conozca. Entonces, vos te pusiste pues como a investigar, ¿verdad? Un poco acerca de quién había estado en esa casa o quién la había construido, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, ya que la señora había dicho que el esposo, las cosas de la habitación eran del esposo. Entonces, en algún momento me dijiste, fíjate que esa persona que vivió aquí justo fue la persona que construyó la casa, que esas han sido pues cosas que he ido investigando. Pero sorprendentemente me dijiste, él también fue decano de la Facultad de Ingeniería de la universidad, ¿verdad? Donde estoy. Sí. Entonces, y yo, pues, ¿es en serio? Sí, pero ahí no me queda todo, me dijiste. Adentro creo que era no sé, algún salón no sé si de usos múltiples o El principal. aula magna, el aula magna de la facultad, y tal vez solo para agregar un punto ahí, no era un nombre común, ¿verdad? Sino que tenía dos apellidos no comunes, ¿verdad? Entonces era bien fácil encontrar y hacer, ¿verdad? Esa deducción de esta persona con este nombre, con este apellido y este apellido es esta persona. Entonces, por eso es que se logró dar, ¿verdad? De una forma fácil quién era, pero sí, solo para agregar, era en el aula magna de esta universidad. Pues me dijiste increíblemente en el aula magna alrededor están las fotografías de las personas que han sido decanos. Y me dijiste, no sé si quieres ir a ver para ver si es la misma persona o no. Y yo, sí, pero no está abierto todo el tiempo. Hay que esperar
un día que haya un evento para poder ir. Y quedamos en que así lo íbamos a hacer. Y me dijiste, bueno, tal y tal día hay una actividad, tenemos que ir. Y ese día íbamos en el carro y recuerdo que me ibas preguntando, describímelo, otra vez describímelo. Y yo te lo describía, describímelo otra vez, los detalles, rasgos, describímelo, describímelo. Y yo pues le iba describiendo todo lo que yo había logrado ver tal vez en esos segundos que yo lo había visto. Y bueno, llegamos a la facultad. No sé por qué estaba yo tan nerviosa. eh, yo tenía miedo así de que, ¿y si sí es, verdad? Y también, ¿y si no es? Pero llegamos, entramos, y entonces estaban todas las fotografías en la parte superior. Y yo me recuerdo que me puse a ver sin verles el nombre, solo así. Yo, él es, él es, él es. Y así descubrimos que él era, pues, la persona que yo había visto, la persona que está en la casa, ¿no? Este, y pues para mí fue impresionante, impresionante saber ponerle un nombre, ¿verdad? Y saber realmente que él era, que pues esa, no sé si decir es un eco de él, o si él vive en la casa, la verdad es que no sé, pero el ponerle pues un nombre a esa cara para mí fue muy, muy, muy impresionante. Pero también creo que fue a partir de ahí que nosotros, pues en la familia, nosotros le decimos el Inge, ¿ah? Entonces, sí, es que el Inge y la familia lo conoce, ¿verdad? No solo nuestra familia cercana, sino nuestra familia, ay, y el Inge, ¿verdad? Y pues las personas que llegan y de repente hay algún comentario que, es que yo vi pasar algo, es el Inge, ya es parte de la familia. Sí, una historia impresionante porque no habíamos visto, ¿verdad?, las fotografías de él. No había forma que supiéramos, ¿verdad?, de que esa cara pertenecía a esa persona y fue unir todos los puntos y darnos cuenta de que sí, efectivamente, esta energía, creo que lo nombraste bien, ¿verdad? Este eco ahí es de esta persona, ¿verdad? Que sí fue muy importante para esta facultad, para que tuvieran su fotografía ahí con su nombre. Fue cuando pudimos determinar específicamente quién era. Buenísima, buenísima historia. ¿Algo más que querás agregar o si quieres pasamos a la siguiente historia para, para ir dando más información? Sí, hacemos a la siguiente historia. Perfecto. Bueno, creo que en algún momento durante, ¿verdad?, nuestra estadía en la casa, pasa en muchas familias, ¿verdad? Y pasa en muchos círculos de que siempre hay alguien en el interior del país que quiere irse a vivir a la ciudad porque lo que quiere estudiar está únicamente, ¿verdad?, en una ciudad, ¿verdad?, en un área del país. Y ese fue el caso, ¿verdad? Habían unos amigos de la familia que tenían a su hija que quería estudiar algo específicamente en la ciudad de Guatemala. Algo que no había en ningún otro lugar. Y bueno, llegaron a platicar con nuestros papás y podía vivir en la casa muy grande, ¿verdad? Y entonces había mucho espacio para que pudieran vivir ahí. Y dijeron que sí, ¿verdad? Que sin ningún problema podían llegar a vivir ahí, que qué alegre, ¿verdad? Que iba a haber estudiantes, ¿verdad? Ahí universitarias en la casa, pero, ¿verdad? Esta señorita que iba a llegar a la casa, quería, ¿verdad? También, y parte de la conversación era que quería llegar con su mejor amiga, ¿verdad? Eran dos jóvenes universitarias, 18, 17, 18 años, ¿verdad? Cuando uno empieza la universidad, que querían estudiar en unas carreras bien específicas. Entonces acordaron, ¿verdad?, que llegaron los papás de cada una de las señoritas a platicar, a conocer la casa, en ese momento bien específico. Recuerdo, ¿verdad?, que Gretel no estaba viviendo en el país, ¿verdad?, y únicamente Ujú. en la casa vivía mi papá,
mi mamá y yo, ¿verdad? Entonces era una casa bastante grande, con muy pocas personas y bueno, llegaron a conocer la casa, un ala, ¿verdad? De la casa que teníamos estaba prácticamente disponible para que estas señoritas vivieran y se les acomodó, ¿verdad? Unas habitaciones para que vivieran ahí con todas las comodidades y bueno, llegó el día, ¿verdad? De hacer esa mudanza de donde ellas vivían hacia la ciudad, todas las cosas. Esos viajes son cansados, meter muchísimas cosas ¿verdad? A una casa en el vehículo y bueno, lograron hacer toda la mudanza. Una vez tenían ya todo bien establecido, ¿verdad? Se les dio la bienvenida, que leeres que están acá. Recuerdo que mi mamá había preparado, ellas se mudaron en la mañana, tipo media mañana, casi llegando a mediodía. A esa hora mi papá salía a trabajar, ¿verdad? Él tenía una jornada vespertina y recuerdo que estaba mi mamá y yo y ella había preparado el almuerzo y bueno, nos íbamos a sentar a comer juntos, ¿verdad? Con estas dos señoritas que eran las personas que iban a vivir en la casa. Yo habré tenido 12, 13 años, ¿verdad? Nos sentamos a comer y entre ellas dos venían comentando algo, ¿verdad? ¿Verdad? Algo que había sucedido. Y pues no sé, uno no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, uno no conoce a las personas, ¿verdad? Entonces están comentando algo, una traía una cara un poco extraña, ¿verdad? Y mamá le preguntó, ay, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás cansada? No, sí, todo bien, muy bien, gracias. Ah, ok, perfecto, sí, solo, dijo ella, ¿verdad? Que pues el señor, un poco molesto, ¿verdad? No me quiso hablar y entonces mi mamá se le quedó viendo, ¿verdad? No entendía muy bien. El señor le dijo, sí, sí, el señor que está allá un poco molesto. Le dijo, mi esposo, le dijo mi mamá. No, no, el señor, el abuelito, el que está allá, se me quedó viendo y no me quiso hablar. Y mi mamá le dijo, ¿dónde lo viste? ¿Lo viste aquí adentro de la casa? Sí, sí, el señor, el abuelito, él está en una de las habitaciones, se me quedó viendo serio, ¿verdad? Y no me quiso hablar. Y mamá le dijo, mira, aquí no debería haber nadie, ¿verdad? Están ustedes dos, estoy yo y está mi hijo. Entonces dijo, bueno, vamos a ver. Era extraño, sin embargo no era la primera vez que pasaba algo, pero era extraño, ¿verdad? Y nos dirigimos y ella dijo, sí, aquí estaban en una de las salas de esta casa, que una casa antigua del centro histórico, donde habían pasado ya varias cosas, pero realmente nunca algo de esta índole. Nos acercamos, digo, él estaba aquí parado, ella se estaba cepillando los dientes o lavando las manos y desde adentro del baño vio hacia afuera y había una persona parada ahí. Un anciano, ¿verdad? Una persona de bastante edad, vestido y de nuevo, ¿verdad? Sale ese punto con un traje, con un traje oscuro que se le quedó viendo de una forma no amigable, ¿verdad? Entonces a ella le pareció raro, siguió lavándose los dientes, volteó a ver, ahí estaba, ¿verdad? Siguió lavándose los dientes, las manos. Cuando vio ya no estaba, ella pensó, bueno, estaba aquí y solo se me quedó viendo y fue cuando ¿verdad? Se encontró con la otra señorita y le comentó de que había visto esto. Y fue cuando, ¿verdad? Nos comentaron esto, revisamos la casa, ¿verdad? Porque siempre existe ese miedo de que haya alguien, ¿verdad? Dentro de las casas, ¿verdad? Tenemos eso de uno no sabe, ¿verdad? Se está vulnerando esa tranquilidad que uno tiene. Revisamos y no, todo estaba cerrado de nuevo, todo estaba, ¿verdad? Normal, no había nada roto, solo fue esa primera historia que sucedió con ella. Sin embargo, no fue la última, ¿verdad? Porque mi mamá, con tal de no crear, ¿verdad? Este ambiente donde ellas pudieran sentir miedo o inseguridad o algo, ¿verdad? Creo que obvió todas las historias de las cosas paranormales que habían pasado. No lo quiso comentar para no sugestionar. Eran unas personas que sí eran creyentes, ¿verdad? Religiosas, entonces las motivó, ¿verdad? A tener la Biblia abierta en algunos salmos,
¿verdad? Acercarse mucho a esto, a tener mucha paz, ¿verdad? A intentar, ¿verdad? Mitigar cualquier cosa que pudiera pasar con eso. Sin embargo, siempre pasaban cosas, ¿verdad? Probablemente esta bienvenida que fue el primer día que ellas estaban ahí, fue lo más fuerte. Sin embargo, algunas cosas fueron escalando al punto, ¿verdad?, de que a esta señorita que fue quien vio a esta persona el primer día que llegaron, ella empezó a sentir en las noches mientras estaban durmiendo, dormían en la misma habitación, las dos señoritas empezó a sentir que alguien se sentaba en en su cama, ¿verdad? Ella empezó a ver, recordemos estas típicas historias, ¿verdad?, de que uno se despierta en la madrugada y mira un bulto y uno cree, bueno, estoy cansado, estoy durmiendo, ese bulto cuando enciendo la luz, ¿verdad? Es ropa, es una silla, es cualquier cosa y no es nada, ¿verdad? Específico. Sin embargo, ella empezó siempre a ver el bulto, no le ponía mucha atención hasta el punto de que ella sintió que alguien se sentaba en su cama. Fue una señal muy grande, ¿verdad? Para ella, creo que ellas estuvieron poco más del año, ¿verdad? Y decidieron mudarse porque era una situación un poco incómoda. Nosotros, ¿verdad? Probablemente ya estábamos un poco acostumbrados o no habíamos tenido contactos tan fuertes de esta índole, pero sí fue algo que a esta señorita le pasó, no solo haberlo visto al inicio, ¿verdad? Y cuando nos lo describió nosotros sabíamos quién era, sino que también empezó a sentir, ¿verdad? Que algo se sentaba en su cama y entonces ella decidió lo más pronto posible, cuando terminó el año, mudarse, pues para no seguir teniendo este tipo de contacto, que de nuevo creo que de ahí no pasó, pero sí, si uno no está acostumbrado, puede siempre crear un poco de temor, ¿verdad? No sé si te recordás de esa historia que te la contamos, Gretel, o si querés agregar algo, hay algún detallito que haya pasado por alto. Sí, recuerdo que me comentaron eso, ¿verdad? Pues a ellas se les había aparecido y pues que al final se terminaron yendo porque pues ya era algo que se sentaba en la cama, ¿verdad? En algunas ocasiones, no sé si a vos o a alguien le ha pasado, que uno se despierta a veces 3, 5 segundos antes de que pase algo, ¿verdad? Y ella justo, recuerdo que sí contaba como que se despertaba y entonces sentía que alguien se sentaba en su cama, o justo estaba media dormida y sentía que alguien se sentaba en su cama, ¿verdad? Y la verdad es que qué miedo de que sintas o lo que sea de que pues una Sí. persona se siente en tu cama. Sí, qué miedo, qué miedo, qué miedo. La verdad es que a mí nunca me ha pasado, pero sí puedo entender, ¿verdad? Ese miedo. Recuerdo de que mi mamá pues les aconsejaba mucho, ¿verdad? De la Biblia y todo esto. Y creo que todo logró mitigar, ¿verdad? Porque tampoco era o es una eh, energía, ¿verdad? Negativa. Yo no la considero negativa porque nosotros, cuántos años vivimos ahí, aún tenemos contacto con esta casa y creo que nunca nos ha sucedido algo, ¿verdad? Que nos sintamos atacados. Creo que es algunas veces como que se cruzan algunas líneas del tiempo, como que estamos en diferentes realidades y como que se cruzan, ¿verdad? Algunas cosas, tal vez estamos viendo efectivamente, ¿verdad? Alguna energía del pasado que vivió ahí, por eso tal vez no hay esa interacción, ¿verdad? Que uno a veces quisiera de hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nunca pasó eso de hablar, sino que era bastante de verlos, pero sé que hay otra historia ahí interesante que nos quieres contar sobre la casa, Gretel. Sí, pues fíjate que pues tal vez con ella se empezó a interactuar, ¿verdad? Que se sentaba en la cama y eso, pero creo que ahí viene mi siguiente historia, ¿verdad? A esa historia se llama Los platos. Eh, pues estábamos solo, pues vos y yo en la casa, y era un día en la tarde, recuerdo que había bastante calor, estábamos en la sala haciendo las tareas, te habías sentado vos en el piso, tenías la espalda pegada pues al sillón, ¿verdad? Pero sentada en el piso, y jalaste la mesita de centro, que pues no es una mesita, pero era una mesa como de una madera bastante pesada.
y la jalaste y estabas haciendo las tareas. Yo terminé de hacer mis tareas y platicando, bromeando, haciendo tareas y, bueno, voy a lavar los platos del almuerzo, y regreso. Y me fui y me puse a lavar los platos. Y en eso sentí un jalón de pelo. Ya no tenía a Mimi. Pero bueno, la cosa es de que volteé a ver y yo, este es mi hermano. Y seguí otra vez. Y dije, mi hermano, que voy a esperarle para echarle agua. Y seguía lavando los platos. Pero en eso, pues como no era seguido, seguí. Entonces, otra vez. Dije, ya no me estás molestando vos, ya. Y nada, ¿no? Seguí lavando los platos. Cuando en eso otra vez, entonces dije, no, esto ya es demasiado, si yo estoy lavando los platos, y me fui esperando encontrarte, ¿verdad? Porque pasé por el comedor y llegué a un pasillo, luego en la sala, y te encontré sentada y dije, ya no me estás molestando. Dios, ¿qué? Ya no me estás molestando porque yo estoy lavando los platos. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Y por qué me estás jalando el pelo? Si que yo no estoy, ya no estoy haciendo oficio. Dios, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? Y entonces reaccioné en que vos seguías sentado en el piso con la mesita aquí pegada. O sea, nunca escuché en ningún momento que moviera la mesita porque esa era bastante pesada y no hubiera dado tiempo en regresar, sentarte y jalar la mesita. Así yo fui corriendo la última vez atrás de vos, según va. Ujú. Y entonces te conté todo lo que había pasado. Es que algo me estaba jalando el pelo. O sea, yo creí que eras vos. Me dijiste, ¿qué? No hay nada. Y entonces dijiste, si hay algo aquí, que se manifieste. Porque yo creo que pensaste, ella está bromeando o algo así. Y había unas hojas puestas. ¡Fram! Se volaron todas las hojas y se encendió el radio. Y era de aquellos radios antiguos, que era un botón que se tenía que girar y luego como que había tenido como alguna que lo trababa, que ¡pac! Hacía. Y se encendió el radio a todo volumen. Y los dos nos quedamos viendo. Y vos apagaste el radio. Y yo me agaché a recoger las hojas. Y ya no pudimos decir nada. Entonces recogimos las hojas. Y yo me quedé sentada entonces en la sala. Y vos te pusiste a hacer tu tarea. Y ya no hablamos de eso. O sea, ya no. O sea, es que está aquí. Y no vimos nada, pues no vi un bulto, no vi nada, pero pues lo que había pasado. Y cuando terminaste de hacer tu tarea, fue así como que ahora vamos a lavar los platos juntos y nos fuimos juntos, y Víctor ya me acompañaste ya a lavar los platos, pero sí, fue una interacción con eso sorprendente, ¿te recuerdas de eso? Sí, me recuerdo. Me recuerdo del lado, mi lado de la historia, ¿verdad? De que yo estaba haciendo tareas y que llegaste un poco molesta ahí a decir como, ya déjame de estar molestando. Y fue como, no estoy molestando, estoy haciendo tareas. Tengo que avanzar en esto porque creo que era un lapso en la tarde cuando después de almuerzo almorzábamos juntos. Antes de que llegaran nuestros padres, ¿verdad? Regresaran de trabajar, que estábamos probablemente hasta 4:30, 5 de la tarde juntos, ¿verdad? Que es cuando compartíamos bastante, mirábamos televisión, jugábamos videojuegos, salíamos, pues subíamos a la terraza, salíamos por un helado, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces siempre pasábamos ese tiempo juntos y fue como, no, yo tengo que hacer tareas, y un poco molesta. Fue cuando sucedió todo esto de las hojas del radio, ¿verdad? Y que nos asustamos un poco, ¿verdad? Porque eran, ¿verdad?, esos fenómenos que no entendíamos mucho. Fue como, bueno, ahora no nos vamos a separar, lo vamos a ir a hacer juntos para que todo salga bien, ¿verdad? A veces uno quiere estar acompañado cuando pasan esas cosas, pero sí una historia bien llamativa, ¿verdad? Porque ya había un poco de interacción. No sé si quieres que te cuente mi siguiente historia. Es una historia corta también. Sí, sí. Perfecto, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Yo la he nombrado La Ráfaga. Y esta sucedió en una de las habitaciones. Yo estaba en una habitación, recuerdo que fue unos años más adelante, ¿verdad? Haciendo tareas, ¿verdad? Recuerdo de que en ese momento
ya estaba, si no estaba en los últimos años, ¿verdad? Del colegio, estaba en los primeros años de la universidad y es cuando uno le dejan hacer muchísimos ejercicios. Son series de ejercicios de álgebra, ¿verdad? Ejercicios de matemática que uno tiene que hacer, ¿verdad? Para las entregas 40, 50 ejercicios y haciéndolos y haciéndolos y haciéndolos. Entonces recuerdo de que tenía que avanzar, ¿verdad? Entonces estaba en mi habitación. En ese momento los ejercicios se entregaban en hojas, papel bond blancas, entonces tenía mi libro abierto y estaba haciendo, ¿verdad? Todos estos ejercicios. Recuerdo de que estaba un poco, ¿verdad? Un poco atareado, ¿verdad? Haciéndolo porque la entrega era unos días, ¿verdad? Próximos. Estaba, ¿verdad? Viendo las hojas y en ese momento de que uno está un poco ahí viendo el libro, las hojas, intentando encontrar, ¿verdad? La lógica y el siguiente paso. Las hojas delante de mí, ¿verdad? Tal cual la historia que acabas de contar, se elevaron y como que si hubiera entrado una ráfaga de viento muy fuerte, así, ¿verdad? Y todas las hojas salieron para arriba y como una película empezaron a caer así en cámara lenta y yo, ¿verdad? La primera reacción que tuve es que yo estaba en un segundo nivel y esta habitación tenía unas ventanas muy pequeñas, ¿verdad? Muy pequeñas en la parte de arriba. Mi primera impresión fue entró una ráfaga de viento por esas ventanas, ¿verdad? Y lo que pensé es pasó un automóvil rápido, una motocicleta rápida, algo así fue, pero una ráfaga de viento que hizo que todo se moviera y me quedé viendo, las levanté, ¿verdad? Las puse, pero cuando uno se queda pensando, no es lógico, ¿verdad? Una ráfaga de viento por estas ventanas tan arriba. Un automóvil, una moto que le pudo haber causado, ¿verdad? Eran tipo, no sé, 6:30 de la noche. Pues no estaba lloviendo, no había tanto, ¿verdad? Tanto viento, solo muy extraño que las hojas hubieran volado por todos lados y me quedé un poco pensativo, ¿verdad? Uno le empieza a buscar la lógica, ¿qué fue lo que pasó acá? Como que algo hubiera pasado, ¿verdad? Delante mío y todo hubiera volado. Bueno, dije, no sé, ¿verdad? No sé qué fue lo que pasó. Justamente iba a empezar a hacer, ¿verdad? Nuevamente lo que estaba haciendo, había recogido las hojas, cuando veo que delante de donde yo estaba había un perchero donde yo ponía, ¿verdad? La ropa, ¿verdad? Algunas camisas, algunos suéteres, pero que estaba vacío. Estaba solo un par de cerchas y me llamó la atención de que una cercha en el perchero se estaba moviendo inusualmente. La verdad es que para que me haya llamado la atención, en ese momento pensé se quedó moviendo, ¿verdad? Del viento, de la ráfaga de viento, pero no, la cercha se movía oscilando de adelante hacia atrás y me le quedé viendo como decir qué raro cómo se mueve esa cercha. La cercha aproximadamente se habrá movido, no sé, 45 segundos, un minuto y no se paraba de mover. Y yo decía, ¿cómo es esto posible que se esté moviendo tanto? O sea, ¿verdad? Mientras yo la miraba, recordemos, ¿verdad? Esto fue probablemente, no sé, principios de los 2000, ¿verdad? Tal vez uno no tenía un celular en la mano todo el tiempo y los teléfonos celulares no tenían cámara, ¿verdad? Entonces solo me le quedé viendo muy raro cómo se movía. Total, como al minuto dejó de moverse, pero fue como que hubiera perdido la energía que lo estaba moviendo. Cuando se dejó de mover empezó ya entonces a tambalearse, como cuando algo se está dejando de mover y se quedó ahí moviendo. Y yo dije, no, esto está muy extraño, ¿verdad? Y me acerqué a la cercha, la agarré, la intenté mover y obviamente el movimiento oscilatorio hacia adelante y hacia atrás era imposible, no se podía replicar, ¿verdad? Yo le pegaba y se movía tal cual una cercha que se mueve para todos lados, no se movía para adelante y para atrás como se estaba haciendo. Yo dije, no, yo probablemente necesito, ¿verdad? Una pausa, voy a salir a tomar aire, porque dos cosas muy extrañas, la ráfaga de viento y que la cercha se moviera como por un minuto, ¿verdad? Y se moviera delante de mis ojos a 1 metro y que se estuviera, algo había ahí, ¿verdad? Algo quería llamar la atención, lo hizo, ¿verdad? Y definitivamente me salí un momento, recuerdo que
Cuando salí, creo que no había nadie, ¿verdad? En la casa, tal vez había un par de personas, ¿verdad? Pero solo salí y al poco tiempo regresé y seguí haciendo la tarea que la tenía que terminar pronto, pero sí fue una historia bien, bien llamativa. No sé si te recordás o qué quisieras, no sé, mencionar al respecto. Sí, yo recuerdo cuando me lo contaste, que estaba yo pues en otra parte de la casa y, y llegaste y así como, no vas a creer lo que pasó, algo pasó muy raro, en como que hubiera entrado viento y se movió todo. Pero ¿cómo? Sí, se me tiraron las hojas, se movieron. Pero ¿cómo? Pues es que no sé, se movió. Y justo me contaste, ¿va? Intenté replicar lo de la cercha, pero se movía y se estuvo moviendo y solo me quedé viendo. Y a la una dice, qué impresionante. O sea, qué impresionante eso. Cosas lo primero, bueno, en nuestro caso creo que es, mi papá siempre búsquele la lógica, ¿verdad? A ver, resuelva los problemas. Y siempre uno, creo que por eso intentamos los dos siempre a ver algo lógico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver esto se mueve, el viento, la ventana. Siempre tratar de buscar lo lógico. ¿Verdad? Y cuando ves, es que no tiene lógica, no logro cómo resolver por qué está pasando esto. Increíble, la verdad, increíble. Sí, muy, muy increíble. Yo sé que ya estamos casi llegando ahí al límite del tiempo de este episodio. Hay una historia más que tú tienes ahí lista para contarnos, entonces no sé si nos la quieres contar. Sí, claro. A esta historia, eh, pues sí le voy a poner en el baño, ¿verdad? En el baño, justo donde las chicas pues vieron pues a este ser, ¿verdad? Es un baño bastante grande, ¿verdad? Tiene ducha, tiene lavamanos, es bastante grande, bastante amplio. Tiene hasta como un pequeño closet, ¿verdad? Y pues varias veces pues yo me iba a bañar a este baño, ¿verdad? Que en algún momento quedó pues bastante cerca de mi habitación. Y pues cuando yo me iba a bañar, creo que cerrar las cortinas, ¿verdad? Y te da la impresión así como, hay como que hubiera alguien en el baño, ¿verdad? Y me quedaba viendo y la cortina pues nunca fue transparente. Y yo veía como si alguien estaba ahí en el baño. Y entonces abría y no había nadie, ¿verdad? Y lo volvía a cerrar. Ay, qué cosa tan rara. Pero que te da la sensación, es que hay alguien en el baño. No era todo el tiempo y no era siempre, ¿verdad? Y bueno, creo que a veces me lavaba el cabello y así como, ay, es que no quiero cerrar los ojos porque tal vez los abro y veo algo. Y, y me bañaba y entonces, no era siempre, ¿verdad? Pero siempre así como la expectativa. Pero lo peor era cuando sentías, a veces ni siquiera estaba pensando en eso, me estaba bañando cuando, ay, siento como que hay alguien. Y veía y no era siempre pues en la misma posición, de poder decir es una sombra, es una columna, qué sé yo, que es algo en específico, ¿verdad? En el baño no, sino que pues de repente pues era de este lado, de repente de este, de este. Entonces bañándome y veía justo la sombra de alguien ahí, ¿verdad? Y la verdad es que nunca vi nada y solamente abría pues la cortina y volteaba a ver y nadie. Y esa sensación pues que sentís, siento que no estoy sola, que aquí hay alguien, eh, pero no sé realmente qué era, solo era pues el sentimiento y el ver algo oscuro pues después de la cortina, ¿verdad? Porque la cortina de baño pues era de un color, ¿verdad? No era transparente, pero sí hacía pues como traslucir si había alguien más ahí. Y pues Ok. ese baño siempre que entraba pues uno echaba este pasador, ¿verdad? No era que pues alguien pudiera entrar y salir, ¿verdad? Y a veces uno solo en la casa, me pasó sola en la casa, no había nadie, ¿verdad? Y con la puerta cerrada, con pasador. Y a veces pasaba eso, de las cosas creo que increíbles, ¿verdad? Que a veces no sé cómo nosotros logramos pues vivir con eso y convivir con eso. Y después, pues ya solo es algo que te sorprende un poco, tal vez ya no te asusta tanto, ¿verdad? Ah, el Inge anda por ahí, ¿verdad? Bueno, no hace nada. Ya no le pone uno tanta importancia probablemente o aprende a convivir con eso, pero sí es algo muy,
muy impresionante, ¿verdad? ¿Esto te pasaba en algún otro baño o solo te pasaba en este baño? Esta era una casa bastante antigua y tenía muchos baños, ¿verdad? Si no estoy mal, tenía dos en la parte de arriba, en el segundo nivel, y creo que tenía dos en la parte de abajo. ¿Esto te pasaba únicamente en ese baño? Solamente en ese baño, solamente en ese baño. En los otros baños nunca me pasó nada, ni ese sentimiento, no, nada, solamente eso. Y lo particular de eso, y lo particular fue que también la chica vio ahí pues a este ser, ¿verdad? Que es lo que uno dice, ah, bueno. Claro, en ese mismo baño. Excelente historia, me parece muy buena, creo que es una muy buena historia para cerrar este capítulo, este tercer episodio, con muchas historias, ¿verdad? De la casa. Hay muchas más que hay ahí, ¿verdad? Anécdotas, cosas que otras personas vivieron. Cuéntenos, ¿verdad? Déjenos los comentarios si quieren conocer un poco más, ¿verdad? Si agregamos, si tenemos más historias sobre esta casa, más historias paranormales. Nos encantaría, ¿verdad? Recibir sus comentarios, sus correos, que nos escriban a nuestro correo electrónico. Para nosotros, ¿verdad? Ir contando sus historias, para nosotros hacerlos partícipes de esta comunidad sería muy bonito. No sé si quieres agregar algo, Gretel, para ir cerrando este capítulo. Sí, claro, compártanos sus historias, si a ustedes les ha pasado algo, ese feeling que a veces uno no se siente solo, uno dice aquí hay alguien conmigo, que de repente pues vieron pasar a una sombra, ¿verdad? Si ustedes saben quién es, también sería pues bonito pues poder compartir, de verdad, leerlo y compartirlo con todos. Si les ha pasado algo similar o si tienen algo más que contarnos, este pues es una invitación para que ustedes compartan sus historias también. Claro que sí, ¿verdad? Entonces vamos a ir cerrando este capítulo. Gracias nuevamente por sus comentarios, por sus vistas, por sus likes, por sus suscripciones. Mírennos en YouTube, en Spotify, y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Adiós, nos vemos. Adiós.